Bienvenidos a este podcast, en sintonía con tu presencia. Buenas tardes, gracias por estar aquí en una emisión de En Sintonía con tu presencia. Hoy vamos a tener una invitada bien especial. Ella es Miriam González, chilena, que vive en Francia. Es neurodivergente con unas experiencias bien interesantes que estoy segura que algunas de ustedes, personitas que nos están escuchando ahí, van a identificarse porque son de estas experiencias que para la mayoría de las personas pudieran parecer muy extrañas, sin embargo, suceden. Para eso está aquí Miriam, para que podamos comprender a las personas que pueden escuchar, ver, sentir cosas que las demás personas no podemos. Así que vamos a dar la bienvenida a Miriam, que ya está aquí desde la France. Bienvenida, Miriam. Merci. Hola, gracias por abrirme las puertas de tu hogar y gracias por este momento que vamos a compartir y bueno, démosle. Démosle. Miriam, tú eres neurodivergente. Sí, claro. O sea, nuestro cerebro es diferente, funciona diferente, pero no está malo, no está averiado, ¿ok? Ya, entiendo. Sobre todo lo sensorial es un poquito más sensible. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Exacto. Muy Sí. bien. Bueno, pues vamos a conocerte un poquito mejor hoy. Vamos por primera vez, así que te pido que nos vayas introduciendo en esto. Tú eres esteticien, eres Sí, en francés. esteticien, cosmetóloga. Sí. Trabajo con todo lo de la belleza y eso, pero también he estudiado mucho el lado espiritual y tengo algunas iniciaciones de sanaciones y todo en Brasil, cosa que nunca pensé que iba a tener curso en portugués, pero bueno, ahí hice todo, las coincidencias de la vida. Sí, y además chilena. Yo cada vez que viene un chileno digo, ¿qué pasa en Chile que están tan conectados, que tienen experiencias tan profundas, tan Mm. especiales? Y bueno, ya tengo muchos amigos chilenos, así que una Ah, amiga chilena más, estoy contenta. ¡ay! Gracias. En Francia, además. Sí. Muy bien, pues vamos allá. Entonces, cuéntanos, ¿cuándo comienza toda esta experiencia con el mundo invisible y cómo es, cómo comienza? Bueno, desde muy pequeña tenía muchas experiencias, como por ejemplo, me llamaban por mi nombre y yo a veces miraba y no había nadie. Tenía sobre todo también un poco de algunos ataques psíquicos también, pero tuve muchas experiencias con avistaciones, como avistamientos, perdón, a veces no me sale bien la palabra. Y yo nunca le tomé mucha atención y como eran medias raras para mí, porque cómo explicaba yo ese mundo invisible a mi familia que no era para nada, no era una familia que hacían yoga, qué sé yo, sino que era normal, o sea, no había eso de lo sensible. A veces mi mamá tenía sueños premonitorios, pero nada más que eso. Y yo tuve sueños premonitorios, avistamientos, escuchaba a gente, veía también espíritus en realidad. Yo les digo espíritus, pero eran almas desencarnadas, o sea, seres desencarnados. Ya no sé cómo decir. Sí, así, encarnados, está Sí. perfecto. Sí. ¿Cómo, Entonces, cómo los veías a ellos? ¿Los veías así físicamente como en carne o así como borrositos? ¿O cómo sabías que eran he seres visto de todo desencarnados? tipo, porque a veces tienen formas según su energía. Y eso me di cuenta ahora, pero en la época no sabía, entonces yo tenía mucho miedo. Y a veces sentía las energías, no solamente de los espíritus que estaban ahí, que tenían formas a veces diferentes, vamos a decirlo así, a veces eran sombras simplemente, y otras veces eran las energías de las personas desde muy pequeña, yo ya sabía que esa persona tenía bonito corazón. Yo no sé cómo, pero yo decía, ay, tiene lindo corazón desde pequeña. Y a veces tenía un repudio a algunas personas que yo no tenía idea por qué. Es simplemente, yo creo que era la energía que uno la lee desde pequeño. Yo la sentía así en todo caso. Ahora hay muchas piezas que yo estoy armando y se están uniendo, pero cuando era pequeña no entendía lo que me sucedía.
Y muchas veces no decía porque tuve sueños premonitorios como el de las Torres Gemelas. Yo lo soñé antes que sucediera. Hace poco soñé lo de Ucrania, lo del fallecimiento del Papa. Todo eso lo sueño antes. Entonces, la verdad es que no lo iba a decir porque siempre sentía que podía ser algo extraño, porque no todo el mundo tiene esa apertura espiritual. No. Entonces a mí me daba cosita y dije, van a creer que yo estoy media loquita. Mejor me callo. ¿Y tu familia qué te decía cuando eras pequeña? Le decías, mamá, vi esto, me pasó esto. Bueno, mi mamá sí tenía algo premonitorio, escuchaba, pero no tanto. Ujú. Como, ya. ¿Tú Ok. sabes? Ya. Pero ella vio el avistamiento que yo vi. Yo la ¿Cómo alcancé fue? a llamar. Yo vi esa esfera, por eso estoy aquí, Roxana, porque escuché algo así, que hablaba Oasis. sobre la esfera. Ya, yo la vi, entonces yo dije, no, no puede ser, son las esferas que yo vi cuando era adolescente. Era una gran esfera. Ahora, yo pienso que era grande, pero yo al final la vi redondita. Estaba en el otro lado de mi cuarto y resulta que vi una enorme luz que alumbró todo mi cuarto. Y yo me di vuelta porque era muy grande esa luz y me di vuelta y corrí a abrir la ventana para ver qué era. Y en el fondo, como las cortinas eran transparentes, yo vi su forma redonda. Y en eso que hago así, para mirar, la esfera hace y o sea, como que se va rápido. No sé si me explico bien. Algo Sí, así, y se va rápido y en eso yo no te podría decir cuán lejos se va, porque era como algo extraño, porque de hecho tampoco sé cuánto tiempo lo vi, pero se alejó y en el fondo había otra nave que estaba tirando estas esferitas, pero era tan bonito que no me dio miedo y ahí alcancé a hablar a mi mamá, mamá, le dije, y lo vio. Y siempre habían avistamientos en la parte trasera de mi casa, en eso Santiago. en Santiago. Sí, sí, sí. Y la verdad es que siempre me gustaron, no era algo que me diera miedo. Contrariamente a los espíritus, porque el espíritu a mí me daba miedo. Y Miriam, tú a partir de eso empiezas a sentir más cosas. Antes de eso, bueno, dices que en la adolescencia, o sea, que tú ya tenías esa sensibilidad que nos estás platicando, ya tenías Sí. experiencias. Cuando ves esta esfera, ¿te cambió algo después? La verdad es que no podría decirlo porque siempre hubo como sensaciones, experiencias, pero algo que me cambió, eh, mm, puede ser, pero no estaba tan sensible como, no estaba tan consciente, tú sabes, porque yo Claro, recibía experiencia y yo siempre me preguntaba, ¿es que estoy viendo? Me lo cuestionaba demasiado, bueno, hasta el día de hoy, pero me lo cuestionaba aún más en esa época porque es el mundo físico el que te obliga a estar bien en los pies en la tierra, entonces como que me costaba que ese mundo espiritual que veía, integrarlo, tú sabes, eso es. ya. Y bueno, tienes un montón de experiencias. ¿Esas esferas eran plateadas, así como las que dice Oasis? Yo vi la luz fuerte, potente, no podría decirte, no era dorada la luz, pero yo vi unos puntitos azules que Ajá, tiraba la nave al fondo, eran ok. unos puntitos azules. Ahora me pareció muy curioso porque se parecía a lo que yo había visto. Entonces por eso dije, le voy a escribir a Roxana. Ya, ya, muy bien. Gracias por eso. Y bueno, cuéntanos, síguenos contando más experiencias, estas visiones que tienes del mundo invisible, ¿siempre han Sí, estado contigo? ¿Cómo tú las puedes llegar a controlar o no? ¿O cuándo aparecen estos seres? Pues la verdad cuéntame. es que cuando aparecen, yo no estoy como controlando ni los llamo ni nada, ya no es algo que yo ande buscando, es algo que se dio naturalmente. Entonces, la verdad es que no podría decirte que tengo una táctica o algo, sino que se dio.
pero sí hay algo que a mí me marcó mucho cuando era adolescente, en la misma época de toda esa apertura espiritual, que yo no tenía idea. Siempre yo me veía en mi cuarto que me despertaba, pero yo sabía que, o sea, era como que me despertaba en el otro mundo, pero yo no sabía que era el otro mundo, no sé si me explico bien. Era el mismo lugar, con las mismas cosas, pero en otro estado. Ok. Pero yo ahora lo supe, pero en esa época era así. Entonces me vi bajando la escalera, saliendo de mi cama, bajando la escalera, y de repente abro la puerta de mi casa, que era la casa en Santiago, que vivo con mi mamá, y veo un señor, veo un señor vestido de blanco, que no le pude ver la cara porque la tenía muy brillante, y me dice, me da risa porque me dice, bueno, es un mensaje para mí, ¿eh? Me dice que tengo que avanzar, y no voy a decir el mensaje porque me da risa, que tengo que avanzar de cierta manera en algo, que tengo que trabajar algo, y se va para arriba. Y yo digo, ¿qué? ¿Qué? Porque a mí me pareció como que era Jesús. No sé, no me dijo soy Jesús, hola, soy Jesús, no me dijo eso. Pero, pero su cara era tan brillante que yo no le podía ver la cara. Yo le veía de aquí para abajo. Y resulta que después me desperté y yo dije, ay, no, yo creo que estoy media loquita porque no puede ser él, no puede ser él. Y después yo perdí un perrito que le tenía mucho, bueno, le sigo teniendo mucho amor. Y él me visitaba y de la misma manera yo estaba en mi habitación, me despertaba y estaba él. Él venía y me daba besitos. Así que tuve buena experiencia así que ahora recién estoy entendiendo que sí Ujú. son reales, sí. Sí, eran muy vividas para ti y bueno, y ahora ya sabemos que esto realmente existe. ¿Cómo te lo explicas? A ver, dices que es como que tú estás durmiendo y ¿será que es una experiencia, como llaman ahora, fuera del cuerpo, como que te desdoblas y estás Sí, en el mismo espacio fuera de tu cuerpo, pero al mismo sí. tiempo sientes tu cuerpo y tienes experiencias con un mundo que, pues, que no es este físico, ves cosas distintas? ¿Crees que sea así como una experiencia de un Sí. viaje astral, un desdoblamiento del cuerpo? La verdad que no le tengo nombre, pero sí sé que yo no estoy en mi cuerpo. Yo sé que ahora que estoy más grande, me doy cuenta, pero sí me doy cuenta que no estoy en mi cuerpo. De hecho, tuve una experiencia hiper rara porque bueno, ahora hace poco, como el 2023, eh, yo me vi fuera de mi cuerpo, que subí así, estaba durmiendo y subí, y empecé a llamar unos señores, pero no era yo, era como mi yo más afirmado, como más profesional, yo creo. No sé. Como tu Como que doble. era, sí, sí, y empezó, pero con una fuerza y una determinación. Decía, de cierta manera dijo, yo llamo toda forma de amor del universo. Y lo dijo 3 veces. Y yo lo digo porque, o sea, yo lo decía, pero no, Sí. era como que yo no lo comandaba tanto. No sé si me entiendes. Sí, 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 lo entiendo. Es como que esa parte de, oye, sí, la pregunta no la tenía, ¿sabes? Lo decía nada más. Y vi 3 seres. Su silueta era azul completa, no tenía cara, no había cara, no, era la silueta y era pura energía. Yo digo que era energía porque parecía como si fuera como electricidad, pero no es electricidad, es como una masa, no sé cómo decirlo, pero eran 3 seres, uno que estaba delante y otros estaban dos detrás y se acercaron a mí. Y yo no tengo idea qué pasó porque no me dejaron ver hasta ahí nomás. Yo creo que porque eran formas de amor, así que no había miedo, no había nada. Y después Ajá. me vi, o sea, me mostraron en la otra parte cuando regresé al cuerpo. Entonces me vi bajando y después regresé. Y ahí me vino la pregunta, la conciencia de, ¿qué pasó? ¿Qué ¿Qué estaba hice, haciendo? no? Sí. Ajá. A ver, entonces espérame, para entender esta experiencia que tuviste, sales de tu cuerpo y sientes que eres como una Miriam, pero digamos más, no sé si decirlo más sabia, sino como tu verdadero Sí, ser, como que se la alguien. sabe.
que, Sí, que se las sí, sabe sí, todas, sí, ¿no? Como sí, decimos sí, aquí. sí. Entonces tú dices, yo llamo a toda forma de amor en el universo. Esa fue la Sí, frase. Qué bonita sí, y se frase. repitió 3 veces. 3 veces la repites y de Sí, pronto hay 2 seres sí, como 3, azules, 3 3. seres aparte de ti. Sí, yo los veía porque venían, ellos venían y se veía, había uno aquí adelante y 2 atrás. Y eran como, o sea, físicamente eran como nosotros o tenían así, eran como, Era, no, era una silueta, pero no era una silueta como con una forma específica como la que tenemos nosotros. Tú sabes, ajá, 2 manos, o sea, no es que tengan 3 manos, sino que era como una energía realmente. ya, ya. Y yo había visto eso ya, algo similar, no era lo mismo, porque no lo reconocí como lo mismo. Lo había visto físicamente, lo vi, o sea, físicamente quiero decir despierta, Ok. me había pasado ya. Pero el ser que había visto, no, sí me han pasado muchas cosas. Bueno, ya nos contarás, nos contarás. Estamos aquí escuchándote tranquilamente, Ay, así que con muchas ganas de seguirte escuchando. Pero a ver, estos seres, es que me gustó mucho eso de llamo a toda forma de amor en el universo. Era como es como si fuese, como que en ese momento tú estabas haciendo un trabajo con estos seres para algo, sí. pero ya no recuerdas más, simplemente recuerdas No, eso. yo creo que no me dejaron ver más, Ok, porque si no me hubiera acordado. Y como mi yo Miriam de aquí, yo me hago muchas preguntas, yo pienso que fue eso. Pero era mi yo sábelo todo, yo creo. Y ya sí, estaba diciendo, ya le hablaba con una seguridad y cuando lo pedí estaba yo hablando. O sea, yo me escuchaba hablar, claro, no sé, claro, es claro. raro, es muy raro. Ujú. Pero bueno, yo creo que es una conciencia, pienso Sí, yo. sí, 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 es que aquí estamos tan condicionados por nuestra personalidad, por la Miriam que tiene su trabajo, que va no sé, que tiene todas sus obligaciones como ser humano, ¿no? Y sí, allá, pues, no tienes todo esto y eres, más libre, eres más sabia. Bien, bueno, siempre lo somos, nada más que aquí vivimos muy sí. distraídos. Pero, Eh, ¿sabes qué? Yo te quiero decir algo que a mí me parece muy importante. Cuando yo sí vi que cambió mucho fue cuando comencé a ser vegetariana. okey, ¿qué te Sí. pasó? Cuéntame. En el fondo, todo pasó porque había alguien, yo tenía un exnovio en la época y él y su hermana tenía un novio de Hare Krishna. Y me invitaron a una ceremonia, pero yo astralmente, yo fui antes a la Oh, ceremonia, o sea, fui antes al templo y un hombre calvito, como ujú. monje, me abrió la puerta, me mostró todos los lugares. Y, y, y después me invitaron a una ceremonia Hare Krishna y resulta que era el mismo, era el mismo lugar. Ajá. Eso fue Bueno, en Chile en también. Chile, sí, 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 Ajá. hay un templo ahí en Santiago. Bueno, resulta que me pareció tan bonito el respeto que tienen a los animales. Ellos de verdad creen que hay que todos respetarlos porque todos tienen una forma de evolución. Y a mí me tocó tan fuerte eso que dije, qué bello, qué lindo. Y bueno, antes que me vaya por ese lado, cuando visité al templo, yo creo que era astralmente, ¿no? Eh, vi un niño azul tocando La la flauta, flauta, como así, Krishna. sí, y con estaba muy contento, iba para todos lados, y Oh, en una nubecita, y había un señor que me llamó mucho la atención, había un señor que era calvo también como monje, que estaba meditando así, y flotaba. Yo dije, qué raro el sueño, me imaginé. Y resulta que cuando fui a la ceremonia, el lugar donde hacen esa como fiesta porque ellos bailan mucho es sí. como si una especie de misa, Ujú. había un Krishna dibujado en niño tocando la flauta en una nube y al lado había un monje que es alguien muy importante en esa religión, como estatua meditando. Y yo dije, wow, Okey. sí, sí. ¿Y tú nunca habías visto al Krishna niño? No sabías nada, No, ¿no? no. Había visto otra forma de él, pero no porque Mayor. tiene varias formas, sí, Ujú, sí tiene varias sí, formas. sí. Siempre Pero con que su flauta, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, ahí me llamó mucho la atención el tema de los animales. Y ahí empecé a ser vegetariana. Ujú. Y eso era cuando tenía como 18 años. Y resulta que se abrieron mucho más mis capacidades psíquicas. Qué interesante Sí, esa parte. sí. Y hay algo en los animales que me gustaría compartir, Por favor. que, que es una forma de su mirada es súper cristalina. Yo creo que todo el mundo lo debe percibir, pero hay una cosa que es cuando uno lo mira, está tan conectado con su corazón y ellos dan tanto que a veces yo digo, no puedo, no puedo comérmelos, Sí. porque son bellos. Me vas a Y hacer todo, llorar porque yo los amo sí, con todo mi ser. sí. Sí, tienes toda la razón. Yo siempre he pensado Y eso. dan, dan Ujú. sin pedir nada, ¿cierto? Es como tan bello. A mí eso me tocó tan fuerte que yo dije, lo voy a compartir porque están de corazón, están como conectados, así. Sí. Sí, son puro amor, Sí, son divinos. sí. Ay, bueno, pues entonces, a ver, yo tengo aquí alguna serie de cositas que te han pasado, que me hiciste una lista bastante extensa, por cierto, ¿no? Y hay alguna de, por ejemplo, me llama la atención alguna experiencia que tuviste con la medalla milagrosa, que es de la Virgen, de una Virgen que apareció allá en Mm, Francia y muy famosa y que dicen que el que trae su medalla siempre está protegido. Y sí, ahí la cuéntanos un poquito. Ahí la tienes. sí. Ah, Yo mm, soy fan de la Madre María. Desde ah, muy pequeñita me llegó esa medalla y siempre me protegió. Y yo la verdad que no sabía que era la medalla milagrosa. Yo lo supe después porque la reconocí cuando fui a París a ver a la Virgen. Y resulta que yo le pedí, yo rezo mucho, y le pedí algo porque yo en esa época no podía tener un bebé. Estaba muy difícil, tenía abortos naturales y todo. Y yo le pedí, fui para allá, al santuario, a y París. a Ajá. París, y, y le pedí, pero tan fehaciente, ya me puse de rodillas, le pedí, pero de corazón, vemos de corazón, y al mes siguiente quedé embarazada. Al mes. Y la verdad es que se lo agradezco hasta el día de hoy que mi hijo, yo digo que es un regalo de la Virgen. Claro. Yo digo que es eso. La fe, Y, tu fe y te lo ¿mm? concedió. Que tu propia fe te concedió ese regalo tan bello. Sí, pero yo pienso que todo el mundo puede tener eso. Es Ujú. simplemente esas ganas o esa conexión o rezando nada más. Yo creo que la oración es súper fuerte, es súper Sí. fuerte. También en la época del COVID, yo rezaba mucho porque, bueno, mi ex marido en la época se fue al hospital del COVID y ya casi no pasa. Y resulta que yo recé tanto para que él se mejorara, y le pedí a la Virgen, y sobre todo para que no me diera a mí, porque si no mi hijo estaría solo. Y no me dio nada. Estando mi ex marido con el COVID en el hospital, a mí no me dio nada, me dio solamente un resfriado. A la época cuando todo el mundo partía al hospital, ¿ah? Y a mi hijo tampoco nada. Entonces, la verdad que yo creo que sí nos protegen. Y también quiero contarte que me lo han mostrado en el astral, cómo es esa protección. Me han dejado ver. Y cuando uno reza, porque a mí me gusta mucho, bueno, ya lo dije, me gusta rezar la noche antes de acostarme, o sea, antes de dormir, y resulta que me vi, bueno, la misma situación que te conté, en mi cama, en mi pieza, todo, y vi después del rezo un gran, como a ver, ¿cómo decirlo? Es como una gran Ujú. cúpula que abarcaba mi habitación donde yo estaba y era blanca, pero blanca cristalina. Y vi, como ellos saben que yo veo y que yo escucho los espíritus,
vi un espíritu que le hizo así a la cúpula, así. Y se escuchó, yo escuché, pero no pasaba nada, ¿entiendes? Y yo dije, me lo mostraron para que yo sepa que estamos protegidos. Eso me imaginé yo, la verdad. Sí, ¿Sí? Así que es muy potente la oración. Y también la otra vez le pedí protección. Le pedí protección a los ángeles, sanación, porque estaba muy cansada. Yo en una época habían unos eclipses y yo estaba pero agotadísima. Y me acosté en mi cama y pedí. Cerré los ojos y vi la misma situación que te cuento en mi cama, todas las cosas iguales, y del techo se abre un remolino que suena fuertísimo, pero un remolino con una fuerza y un ruido, una fuerza increíble. Y el remolino era blanco, y con luces como si tuviera arco iris de muchos colores. Y eso hasta ahí no más vi. Hasta ahí no más vi. Es como si me muestran que, no tiene sé un si por ahí efecto. viajan, quizás por ahí viajan, pero de que llega, Llega. llega. Es, Sí, es, claro. es increíble. A veces uno piensa que uno reza y que no, bueno, no me escuchan o no sé qué, y yo pienso que nos escuchan todo el tiempo. Sí. Sí, seguro. Y más si, como dices tú, se hace desde el corazón, con mucha fe, con mucho amor, ya, sí, sí. Bueno, tienes sueños premonitorios, ya nos contaste algunos. ¿Quieres extenderte un poquito más en eso Eh, mm, o no? la verdad que quizás a completar lo que a veces yo creo que me lo muestran, pero debe ser una información que está ahí Ujú, y que con las antenitas uno lo capta, pienso yo. ujú. Porque varias veces he visto cosas que han sucedido y ahora hace poco los veo en meditaciones. Vi lo que sucedió la inundación con Brasil, Mm. y vi esa como confrontación, un poco como guerra civil que hubo en Asia. Ajá, Lo Nepal. vi antes que pasara. Entonces, la verdad que yo me di cuenta que no era para que yo dijera como advirtiéndose, simplemente es una información que está ahí, creo yo, que está, yo creo que las líneas de tiempo, las del pasado, las del futuro, están todas ahí entremezcladas, para que uno reciba esa información del futuro. Claro. ¿Mm? Has tenido también, y mira, ahora no sé, últimamente ha habido varias personas que lo dicen, ¿no? Que los sueños son como preparaciones que tenemos para estar aquí en este mundo, ¿no? ¿Has tenido tú preparaciones con un guía que te ha enseñado cosas? Cuéntanos sobre eso. Sí, lo que pasa es que el 2023 pasó, yo pienso que era una prueba, un desafío, pienso yo, que fue muy fuerte para mí, pero antes de eso me prepararon, pero yo no entendía que me estaban preparando, pero yo me vi en mi casa de esa época y estaba hablando con alguien que yo lo reconocí. O sea, era como si lo conociera de toda la vida. No era algo que yo me cuestioné como quién es, etcétera. No, estaba hablando conmigo. Y me habla y me dice, mira, no todos los espíritus quieren subir. Y me muestra, porque me estaba enseñando a cómo yo podía ayudar a los espíritus a subir. Y que a través de la oración mucho subía y se venía cuando yo lo hacía, venía una luz, es increíble, bonito. Era como una luz como si fuera doradita, pero como de sparkle, como de brillitos, así Sí, como, como polvito mágico, era muy sí, raro, así, tic, 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 y la persona empezaba como a elevarse. Y la verdad que dije, ok, pero a esa persona me dijo, inténtalo. Y cuando me dice inténtalo, yo estaba rezando por la mujer que yo estaba mirando, que estaba en mi casa,
y yo estaba rezando y ella estaba como elevándose en ese minuto y ella no quiero, y sigue yendo. Y ahí me dio a entender, y ahí me dijo, no todos los espíritus quieren subir, y es parte de eso. Y ahí yo me di cuenta, ¿por qué me está enseñando eso? Y después me pasó lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Que estuve un mes y medio como con una apertura psíquica impresionante y que casi me volvió media loquita, eh, porque escuchaba, era como si me despertaba en la mañana y escuchaba absolutamente todo lo del otro mundo, el mundo de los espíritus, Ok, ¿cómo qué todo, escuchabas? ¿Qué todo. escuchabas? Escuchaba los espíritus desencarnados, hablo. Todos los desencarnados, qué es lo que decía, me insultaba, me trataba mal, habían otros que estaban con otras personas y como que sabían, a ver, lo que pasa es que hay espíritus que se acercan a las personas según su vibración. Y esos espíritus de cierta manera están ahí porque, no sé, deben de revivir sensaciones que les hacen, no sé, algo de por el estilo. Y resulta que yo estaba sintiendo todo eso. Todo eso yo lo escuchaba y lo escuchaba, lo escuchaba y había una cantidad de personas que no han subido, y que personas perdidas, personas que no sabían qué hacer, personas que creían que se iban a ir al infierno, que tenían ese tipo de creencia en ese mundo, que decían. Y ahí tenía otra conciencia que me hablaba, que me decía que me preparara porque en la noche, como hay menos ruido, yo iba a escuchar más. Entonces me protegía, me decía protecciones, me decía con quién hablar para las protecciones, me decía tu profesora de Brasil, entonces me daba como datos. Iba la profesora de Brasil, después me decía otra chica que me enseñó después cómo hacer limpieza y a raíz de todo eso me di cuenta que yo aprendí a hacer limpiezas, a hacer sanaciones, porque en el fondo yo iba a pasar esa prueba. Y fue muy fuerte porque yo tenía que seguir mi vida normal, ser mamá, llevar a mi hijo al colegio, todo lo que corresponde a una vida normal. Y fue muy, muy fuerte. Y la única cosa, bueno, y en la noche dormía, tenía ataque psíquico. Y lo que puedo rescatar de eso, que vi espíritus como sombras oscuras que molestaban, pero vi hombres blancos, hombres vestidos de blanco. Vi a mi ex suegra que falleció, la vi bien jovencita y con mucha luz. Vi una cantidad de, por ejemplo, ellos, a ver, ¿cómo decir? Las personas que eran de blanco, ellos sabían que venía un ataque. Es como que sabían antes que iban a venir a molestarme. Y ellos ya estaban ahí. Y, y bueno, como me decían que me protegiera, hice unas protecciones del hogar, de mi aura y el rezo. Eso era lo que me decían que hiciera siempre. Lo hice, pero era diferente, era difícil mantener una calma, tú sabes, vibrar alto para mí fue muy difícil porque eran todos los días, durante un mes y medio, escuchando, 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 escuchando. Y a veces eran insultos, a veces era gente perdida, entonces había de todo. Y mi profesora después me dijeron pretos velos. Yo no sabía quién eran los pretos velos. Mi profesora me dijo, sí, los pretos velos son unos abuelitos de la época de la esclavitud que ellos ayudaron a los esclavos de color negro, Ajá. que los ayudaban, ellos trabajaron mucho en la tierra, etcétera, y ellos después eran como unas almas como un poquito más evolucionadas, como, no sé si decirle almas ascendidas, pero eran evolucionadas, que ayudan a los espíritus a llevarlos, a calmarlos y llevarlos hacia su lugar, como su lugar de Dios, porque ellos trabajan mucho con Jesús, ellos son muy, muy, muy cristianos, muy de Cristo, o sea, a eso me refiero.
Y empecé a pedirle a los pretoveros que por favor ayuden a estas almas y de tratar de ayudarlos porque para mí era mucho, era demasiado. Yo no podía con todo eso. Era mucho, mucho, mucho. Y bueno, y resulta que en esas noches que vi que atacaban, estaban los hombres que están como vestidos de blanco, ellos, ellos evitaban, porque en una quisieron acercarse a mi hijo y lo evitaron. Eh, y era muy extraño porque por eso conozco a una persona que estuvo en tu canal, que es un medium español, y le pregunté a él y me confirmó, me dijo lo mismo que yo vi en el astral. O sea, absolutamente lo mismo. Y ahí me di cuenta que todo era real, o sea, no era algo que yo vi, soñé, me imaginé. Ujú. Y bueno, con eso, ¿cómo se terminó todo eso? Porque yo no veía término, estaba todos los días así. Resulta que ese espíritu que me estaba molestando me puso un escenario, porque Claro. ellos buscan tus miedos, no sé cómo, pero ellos buscan tus miedos y te los representan. Bueno, esa persona, esa energía me mostró ese miedo y yo iba acompañada y me dijeron, esa persona que está cerca de tal cosa no es, ahí está, o como que siempre me estaban advirtiendo cuando yo estaba en ese otro plano. A ver, Y espérame. Entonces, tenías estas voces de como ataques psíquicos, pero al mismo tiempo había otra voz que era como un guía que te estaba diciendo, no, haz protección, haz sí, esto, haz lo otro, habla sí, a tu profesora. O sea, tenías, dentro de todas esas voces que escuchabas, había una que te estaba como dirigiendo. sí, sí. Ok. Sí, sí, está fuerte, sí, sí, está muy fuerte. Para mí Sí. me quedó muy... Y bueno, y resulta que me dijo que como que me avisaba, ¿cierto? Y en eso, después, lo único que le dije, porque ese espíritu decía, quiero venganza. Y le dije, no, yo te perdono. Y ahí hubo un silencio. Todas esas voces que yo entendía, todo eso se apagó y como que se calmó, no es que se apagó porque igual sigo escuchando, pero se calmó, hubo una quietud, ¿no? Y yo tuve una quietud también en mí y en todo, que todo cambió. Y ahí me di cuenta que es el amor, es el perdón, que aunque esa persona o esos espíritus estén enojados, uno simplemente los perdona y ya el amor hace todo ese cambio. Y ahí empezó a cambiar y yo igual escucho, pero me dicen hay de todo, pero sí, a veces escucho más a una persona que no podría decir que es mi guía, pero, Ujú. pero me dice, por ejemplo, es que yo pido siempre cosas, le pido ayuda, que me recuerden, etcétera, y me recuerdan, por ejemplo, una vez me operé y me recordaron el nombre exacto del medicamento que tenía que tomar. Ok. Sí, son así bien hábiles. Ok, entonces, a ver, estas experiencias que tuviste tan fuertes vienen a partir de un evento donde quizá tu guía o alguien te preparó, en sueños diciéndote que no todos los desencarnados quieren Subir, elevarse, ¿no? sí, Subir. claro, Y a partir, y bueno, y apareció una señora o un espíritu al que tenías que elevar y ese espíritu no quiso. A no quiso, partir de eso se abrió tu canal y empezaron todos estos seres. claro. Entonces, yo creo que es posible que la prueba haya continuado, o sea, esta haya sido la enseñanza, pero la prueba haya sido el escuchar a todos estos seres para que tú los llevases hacia ese espacio, a lo mejor con pues ahora como hiciste con el perdón, No lo sé porque era mucho, Roxana. ¿Sabes era qué me dio la demasiado. impresión? Es que hay muchas personas que están falleciendo y que no saben qué les pasa. Ujú. Y eso sentí que había mucha desinformación
y que por eso vi que en tu canal había como una formación para ayudar a las personas a entender la muerte. Yo creo que es muy necesario. Es muy Sí, necesario porque es lo que yo escuchaba, muchas personas perdidas. Es como si me hubieran puesto, me hubieran abierto la posibilidad de estar en este mundo material y en el otro también. ajá. O sea que tú sabes, ya tienes la certeza de que ahora mismo estamos hablando y seguramente hay un montón de seres ahí alrededor que están, que no saben ni qué. Ah, sí, pero no, tampoco hay que asustarse de eso, Tanto, porque claro, claro. es parte, yo creo que es como si fueran capas, ¿no? Sí, la Es parte de una capa. sí, dimensiones, son las distintas Claro, dimensiones. es otra dimensión, pero yo pienso que eso de dar conciencia, de que sigamos aprendiendo, es importante porque me dio a parecer que que hay mucha gente que no sabe qué pasa después de desencarnar. Exacto, es importante saberlo. Y también es importante, siempre es importante hablar de estos temas porque, bueno, el otro día escuchaba yo una charla de una persona que decía, las personas que tienen más conexión con estas otras dimensiones son las personas que están en los manicomios. Entonces, Mm, imagínate tú qué ignorancia la nuestra, que solemos, tachar a las personas de locas, pues, de que están mal de la cabeza, cuando realmente lo que sucede es que su canal, en muchas veces, es que está muy abierto y no sabemos cómo poder dirigir a esas personas, ¿no? Las empastillan o sí. las anulan para Mm, que, pues, para que estén tranquilos y ya no, vaya, ya no sean ni siquiera personas, ¿no? sí. Hay algo que me pareció que es muy curioso mientras estuve ese mes y medio, a pesar de que sentí unas voces bien feas, habían unos seres bien oscuros. Pero a pesar de todo eso, era como que yo tenía que pasar eso, tenía que pasar esa prueba. Lo sabía porque yo cuando pedía ayuda, antes yo sentía que venían los hermanos arturianos. Que después te voy a contar cómo los conocí, porque no tenía idea cómo los conocía. A ver, Y me cuéntame. hacían sanación, pero yo los veía y estoy despierta y yo siento esa energía que viene a ayudar. Estando despierta aquí, viéndote a ti, vi a mi ex suegra que vino a tratar de ayudarme, toda vestida de blanco, como si tuviera LED, porque así brillaba, y con una cara más joven. Ella vino, pero yo estoy mirándote a ti y yo la veo venir como por allá, ¿sabes? Ujú. Era muy extraño, es como que yo creo que el canal estaba como muy Abres, o sea, puedes ver en 360 grados, ¿no? Puedes ver, sí, ajá. ¿Y qué fue pasó? ¿Te muy vino a raro, te vino a ayudar y estos seres azules o estos seres arturianos, cómo aparecen? porque yo estaba muy cansada y yo rezaba, pedía ayuda porque fue muy traumatizante, fue duro. Y le pedí ayuda porque yo fui iniciada en la cura arturiana, entonces le pedí ayuda, yo sabía que pidiendo la ayuda ellos iban a venir y vinieron. A Y para ver, que no me dé miedo, porque yo soy un poco miedosa, no, me pues decían, imagínate, o sea, si eres tú miedosa con todo lo que te ha pasado, la verdad es que a mí me parece que eres muy valiente y también por estar aquí compartiéndonos ujú, esto. Miriam, entonces, a ver, cuéntame, tu maestra, tu guía del cielo o de otra dimensión o tu guía invisible, digamos, te dice que vayas con tu maestra. Háblanos un poquito de esa maestra y háblanos un poquito de esa preparación arturiana que dices que tuviste y todo mm. eso. Bueno, cuando empecé a abrir este mundo, como que ese despertar espiritual que uno dice, yo sabía algunas cosas, pero no sabía de todo. Y mi conciencia no estaba tan abierta, entonces no creía mucho en lo extraterrestre. La verdad es que no creía, o sea, yo sabía que existían, pero no era algo que yo andaba buscando o investigando. Y resulta que yo tenía una amiga que hacía sanaciones energéticas. Y yo le dije, hazme una sanación energética. Y ella estaba en Chile, yo estaba aquí, yo sigo en Francia. Y en eso que ella me hace la sanación, veo un hombre calvo azul.
Y digo, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué veo un hombre así? Porque sigo en la sanación. Digo, ¿por qué estoy mirando? ¿O por qué no estoy? Obviamente, ojos cerrados. ¿Por qué estoy viendo un hombre calvo azul? Y me dice, no tengas miedo. Y yo, ¿cómo no voy a tener miedo? Porque me muestra una silueta humana y primero me muestra el mundo, nuestro mundo, planeta Tierra. Me muestra una figura del planeta Tierra. Y en eso, después, es como si viniera la imagen de una silueta humana y el mundo, el planeta, estaba en la silueta humana. Y me dijo que venía a ayudar. Y yo la verdad es que, o sea, no me lo dice así, bueno, te vengo a ayudar, no. Era todo telepático y la verdad que no entendía mucho, no Ok. entendía. Y yo dije, bueno, cosas que pasan, uno ve eso, le dije a mi amiga, me dijo, ay, qué bonito, pero no tenía idea, yo no entendía qué me sucedía, yo no sabía sobre los arturianos, no sabía sobre los pleiadianos, no sabía nada. Ujú. Entonces para mí fue curioso. Y investigando, después fui a una medium y me dijo, ay, sí, son los arturianos, yo los conozco, no sé qué. Y resulta que me puse a investigar y resulta que, y no sé, Roxana, pero no sé cómo y por qué me llega Luisa, que está en Brasil, que va a hacer un curso de sanación de los arturianos. Y como yo tenía esa curiosidad, porque con la misma medium yo hablé con mi papá y mi papá me dijo que éramos sanadores, etcétera, y todo, a mí me entró esa curiosidad. Mi papá que está muerto. Y resulta que llego y digo, bueno, ya me inscribo. Y era la única extranjera en el curso. Era la única que hablaba español, que venía de Francia y que Y, estaba ahí. y ni siquiera hablabas portugués ni nada, ¿no? No. Entonces Ok. cuando me tocaba hablar, yo intentaba y le hacía, no sé, pero no sé, curiosamente a mi profesora siempre le entendí todo, Ok. todo, Y todo. tomas esta preparación que no tiene nada que ver con con la sanación que te había hecho tu otra amiga a No, distancia. que Mm, después me inicié en eso, ok, sí, vale. que es Bueno. un maestro de México. Ok. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama la técnica o cómo es la? Es una energía pleiadiana que tiene 888 Hz. Oh, ok. Y activa todo lo que es el ADN que tenemos, lo activa. Y la mayoría de la gente siente como viajes cuando está en esa sanación. Ujú. Es una sanación cuántica. Ok. Es diferente a la arturiana. La arturiana yo la siento diferente. Esta se entra sobre toda la energía de la persona y a mí me gusta mucho. Me inicié porque, porque sentí esa conexión después de esa sanación. Claro. Bueno, y entonces, ¿has tenido más sueños? ¿Has tenido sueños de estos tiempos? Por ejemplo, de este cambio de ascensión, de este cambio planetario, de lo que está sucediendo con el sol, cuéntanos un poquito. Bueno, hace tiempo he tenido bastantes sueños con eso de las ampolletas. Tenía que veía unas ampolletas que estaban unas apagadas. Era como que veía la tele. Estaba yo desayunando y prendía la televisión y toda la gente tenía ampolletas aquí arriba. Toda la gente tenía ampolletas. ¿Cómo Unas ampolletas, ampolletas? Como si fuesen focos. sí, sí, sí. Ajá, ok. Unas apagadas y otras prendidas. Y todo el mundo tenía eso, todo el mundo tenía eso. Y algunas apagadas y otras prendidas. Y bueno, y ahora después me di cuenta que eso es el nivel de conciencia y eso. Bueno, es una que yo pienso que va acorde a la conciencia de hoy día. Perdón, ¿eso lo veías en sueños o lo veías en la vida real? Eh, a ver, lo vi como un escenario. Ok, Porque perdón. yo estaba en mi casa y no estaba en ese escenario en el mismo lugar, no. Era un escenario en el que yo estaba haciendo algo cotidiano.
Quiere Ujú. decir, levantarme, ir a tomar desayuno, prender, no sé, la televisión, etcétera, mirar, etcétera. Bueno, ahora no veo mucha Ok. televisión, pero en esa época sí. Y en la televisión salía eso de las Ah, ampolletas. ok, ok. Y después, bueno, en la época mi ex marido no era creyente para nada. Y todas esas ampolletas estaban, algunas prendidas, algunas apagadas, y yo salía afuera y me decía, ahí está, ¿viste que existe? Le decía a mi ex. Y arriba había una luz. Eso fue. Es un sueño que tuve hace un tiempo de esa época antes que me sucediera, no, fue después que me sucediera esa prueba psíquica. Y ahora hace poco, de hecho, ayer, me da mucha risa porque fue extraño también. Vi yo estaba en lo cotidiano, estoy preparando un viaje que voy a hacer en Asia. Y yo me vi en un taxi, estaba en Asia, como que estaba preparando mi vuelo para venirme a Francia, creo yo, porque estaba en un auto. Y del auto se para como en un lugar como con una montaña, era como una montaña. Se para y yo me bajo del auto. Y en eso que yo me bajo del auto, veo el cielo. Y ahí me di cuenta que ya no era el escenario del sueño. El cielo me muestran y se ve como si fueran capas el lugar y se hace así. Y es como que, no sé, yo no me veo a mí, yo veo simplemente la visión de lo que me mostraron en el cielo. Y el cielo era azul y había una grieta. Y era una grieta, era como una fisura, y en esa fisura era como rojo, pero con amarillo y como fuego. ¿Sabes? Era como latente, era raro. Y, y ahí sale una voz, me da risa porque sale una voz que dice prepararse para la ascensión planetaria. Yo no sé qué debe ser, Ok. pero lo vi muy vivido. Ujú. Y luego ahí sí yo estaba en mi cama, me despierto y viene ese pito que a veces no me gusta porque duele mucho. Y yo les digo, no, así no, por favor, porque es fuerte. Y en eso que digo eso, me siento en tanta paz. Y yo estoy despierta, pero tengo mis ojitos cerraditos, así no, así no. Y ahí empiezo a ver, yo pienso que es mi tercer ojo, veo un escenario tan bonito, me veo en el agua flotando y está el mismo cielo, o sea, no es el mismo cielo, pero es algo azul, muy bonito, como si fuera un cielo celeste. Y había una cantidad de seres, Roxana, pero una cantidad de seres maravillosos. Estaban todos como con algo blanco, como una tuniquita así bien bonitos, y todos estaban saludándome. Y me pasé todo el rato riéndome porque me decían así, así, y se acercaban, así como me estaban mostrando, porque yo muchas veces digo que yo estoy sola. ¿Cómo, Y perdón, cómo era el saludo? Repítame el saludo, ¿te hacían hacían? así, así, y algunos me hacían, no, pero era muy chistoso. Y los veía su carita y algunos no tenían nuestra piel, tenían otros colores, pero ninguno daba miedo, ¿tú sabes? Ujú. Ninguno. Pero había una cantidad enorme. No era como una fila, eran como uno aquí, acá, acá, y toda esa fila. Y detrás se veían que había una cantidad enorme, enorme, enorme. Y estaban flotando. Fue muy bonito. O sea que ves positivo esto de la ascensión. Claro, la ascensión debe ser algo muy, muy bello Sí, en todo caso, yo no puedo decir si es positivo o negativo porque depende de cómo uno lo vive, de cada uno, claro. pero de que hay mucha gente ayudándonos, hay mucho. La verdad que, y como saben que a mí me gusta mucho reír, yo creo que por eso me sacaban la lengua. Claro, estaban jugando contigo. Sí. Qué bonito. Bueno, y entonces, el tema de los ataques psíquicos que tuviste, creo que es importante que nos compartas cómo pudiste salir de ahí, bueno, con el perdón, ya nos dijiste con el perdón que es importante decirlo,
porque muchas veces decimos, como bien lo compartiste, ay, tienes que vibrar alto, tienes que estar muy Mm, bien, tranquila, en paz, meditar, no sé qué, pero a lo mejor hay personas que les está sucediendo esto y en ese momento no pueden hacer eso porque la desesperación es tal y lo que están viviendo es tan complicado que es difícil llegar a este estado de vibrar alto, ¿no? mm. ¿Cómo, qué le puedes compartir tú a estas personas que a lo mejor de pronto tienen esa sensibilidad como tú que se abre y pueden escuchar y ver estas cosas? A ver, yo creo que estamos súper auxiliados, ¿ya? Pienso que es importante la oración. Ellos me remarcaban mucho la oración y me decían que la oración, reza, 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 reza. Yo creo que rezar es importante, hacer sus protecciones psíquicas, porque nosotros también, como hay una invitada que tú tuviste que hablaba sobre los cuerpos energéticos que tiene una persona, es muy importante eso, tener conciencia de su energía. Y yo creo que el trabajo interno es muy importante. Yo creo que estamos muy, muy asistidos, pero también hay que ponerle un porcentaje de uno mismo también para avanzar. Pidan en la oración, pidan ayuda para entender, pidan ayuda para pasar esos momentos. Y hay algo que a mí me sirvió mucho hasta ahora porque sigo teniendo ya, pero no con con ese margen de intensidad, sino que ahora hay algunas cosas que pasan, pero algunos ataques, pero me conecto con Jesús. O sea, a ver, ¿cómo lo hago? Siento que está, porque ellos saben tus miedos. Entonces, cuando yo ya estoy sabiendo que es eso, estoy consciente, yo lo único que hago, me conecto con mi corazón y me conecto con Jesús y es como extraño porque me siento como un hilito con su corazón, con el corazón de Jesús, y eso mismo le mando a él. Mm, Entonces, okey, en ese minuto siento ese amor con Jesús que es tremendo y es tanto que se lo mando a él también. Entonces, ahí ya calma, se te calma la cosa. tranquilizas. Sí, sí. Em, ¿Quieres, regalar unas limpiezas arturianas? Me Sí, comentabas, sí, sí. y hacer un taller gratuito. A ver, cuéntanos sobre esto. Sí, bueno, a raíz de todo eso, yo creo que me nació poder ayudar, porque yo creo que todos estamos en esto, estamos avanzando. Y, y bueno, yo no sé mucho, yo no me puse a leer todos los libros, bueno, he leído algunos, pero he aprendido mucho con la experiencia. Y eso me gustaría compartir que las personas que yo creo que de más en más van a haber aperturas psíquicas y es importante tener conocimiento de cómo protegerse porque todos esos espíritus que están ahí, que están desencarnados, que no saben, están un poco desorientados, a veces ellos hacen maldades, vamos a decir, y a veces quieren confundirte. Entonces, la idea es estar preparado para todo, preparado para para cuidar su centro y sus centros energéticos y eso. Y eso me gustaría regalarlo porque es esencial a nuestros días. Y bueno, y a veces recibo mensajes escritos, a veces los recibo así, así ahora, y siento que es importante protegerse y regalar eso para que todo el mundo sea consciente, porque yo creo que eso se va a dar de más en más. Siento que la gente como se está despertando, vamos a decir, despertando en masa, si se abre todo, ¿cómo qué van a hacer? Es mucho. Y quizás Okey, no creo que pasen lo mismo que yo, entonces, y espero que no. Entonces la idea es regalar esas herramientas que me dieron en ese minuto que yo pude aprender. Y en uno de los mensajes me dijeron que en el futuro uno se iba a preocupar mucho de su centro energético, iba a ser más adepto a las sanaciones energéticas, porque uno toma conocimiento, porque
tenemos el cuerpo mental, el cuerpo de las emociones, y eso a veces enferma nuestro cuerpo físico. Y una sanación energética ayuda a todo eso. Ujú. Y lo que yo aprendí son técnicas arturianas que vienen con una limpieza de todos los cuerpos y que ayuda también a las limpiezas de vidas pasadas, de una cantidad enorme. Y yo creo que es una ayuda que nos llegan de ellos. Ellos tienen tan buenas intenciones que ellos quieren crear corrientes de energía positiva para el planeta, para ayudarnos a nuestra transición planetaria. Y es como que cada uno hace su trabajito para que ellos lleguen para poder ayudar, ¿no? Así que bueno, ¿cómo no lo voy a regalar? Qué linda. Cuéntanos, danos tus redes, tu correo, ¿a dónde se puede Sí. comunicar la gente contigo? Tengo un Instagram que se llama Aura en Balance, guión bajo espiritual, sí, un poco largo, pero es ese, ¿Así? sí, Ok, este es tu Instagram. sí, en mi Instagram. Y luego quiero regalar 10 o, bueno, 11 Ujú. sanaciones con los arturianos, que son esas limpiezas que aprendí de Brasil. De todas maneras, voy a abrir, como tengo un trabajo también, voy a abrir algunos, ¿cómo se dice? Plazas, sí, algunas plazas Ujú. para hacer sanaciones si así lo sienten. Pero ya en mi Instagram hay información y todo. Ah, genial. Pues lo visitaremos. Sí, Muchas gracias, Miriam. Queremos invitarte con para otro mucho amor. programa Ay, para que sí, con muchas continuemos, ganas. continuemos hablando sobre esto porque se nos fue muy rápido el tiempo. Sí, muchas gracias, Roxana, por todo. Y qué lindo tu trabajo, estás haciendo algo maravilloso. De verdad, de todo corazón te lo digo. Gracias, gracias. Te mando un beso hasta Francia y hasta muy Hola, prontito. para México. Gracias. Hasta Gracias. pronto. Chao. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos pronto.